Le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21 en adelante. Lo leemos todos juntos, ¿qué le parece? Fíjense, el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a los hermanos de Éfeso. Y él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto, si lo leemos y no tenemos un trasfondo teológico, nos puede parecer muy difícil. Porque lo que está hablando el apóstol Pablo es prácticamente de una profundidad que cualquier persona común no la podría entender. Pero, ¿saben? Yo quisiera, para que usted entienda lo que leímos en este momento, quisiera que usted vea qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está siendo como una persona que, ¿vieron en esos parques de juegos y de diversiones? Que hay una persona que le da la bienvenida. Le dice, bienvenidos, pasen, se van a encontrar con cosas asombrosas, maravillosas. Y uno entra y de repente se va y le va caminando y cuando le va mostrando, este hombre que le da la bienvenida, le va mostrando, y cuando usted ya entra, primero va tomado de él porque no conoce el lugar, y después cuando empieza a ver todo lo que está pasando, ahí se deslumbra, y este hombre que nos da la bienvenida se va soltando de a poquito para que nosotros podamos ir viendo lo hermoso que es el lugar. Bueno, eso es exactamente lo que hace el apóstol Pablo. Es como si él dijera, pasen y vean, vengan a ver esto maravilloso. Entonces, él dice, conozcan lo que no se puede conocer. ¿Cómo? Sí, eso es exactamente. Pero Pablo lo introduce a través de su experiencia. Pablo estuvo en ese lugar. Pablo vivió en ese lugar, experimentó ese lugar. Él dice, ahora yo quiero que ustedes experimenten lo mismo. Qué interesante es que podamos ver qué es lo que el apóstol Pablo está orando. La oración del apóstol Pablo, qué es lo que le está pidiendo él por la iglesia, por nosotros. Y dice, el apóstol Pablo dice, por esta razón, dice, doblo mis rodillas. ¿Saben? Es muy interesante que el apóstol Pablo escriba que él para orar doble las rodillas. Si bien esa es una postura que para nosotros es muy común, orar arrodillado, para el judío no era común. Para el judío, la postura para orar del judío era orar de pie y con las manos hacia arriba. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, dice, por esta razón digo que se haga oración a todos los hombres levantando manos limpias, santas hacia Dios. Entonces la postura correcta era orar de pie.
Pero el apóstol Pablo dice, pero por esta causa, por esta razón, yo no oro de pie. Yo oro de rodillas. Me postro. Y es muy interesante darnos cuenta que hay un peso tan grande en lo que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios, que no es una oración común. Y es a veces cuando nosotros oramos que entramos en una profundidad de oración donde sentimos el peso de lo que estamos pidiendo. Yo a veces puedo discernir qué clase de persona es al escucharle orar. La postura en la que ora, la forma en la que ora, la manera en que trata a Dios, lo cercano que está el texto bíblico cuando ora. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué profundidad tiene esa persona en Dios? Pablo dice, yo no puedo orar esto de pie. Él iba de rodillas porque había una carga genuina. ¿Usted sabe la carga que tiene un pastor para poder ver que su congregación está realmente acercándose a Dios? ¿Sabe las horas que pasa un pastor de Dios verdadero? De veras, dice el chavo. Un pastor verdadero, las horas que pasa orando, clamando, llorando, suplicando. Lo importante que es que el siervo de Dios ore, busque, clame, pero no solamente esta es labor de los pastores, es nuestra labor, porque saben, quiero decirle, Dios nos ha asignado responsabilidad a cada uno de nosotros. En nuestras casas nosotros tenemos una responsabilidad, el esposo tiene una responsabilidad, la esposa tiene una responsabilidad, los hijos tienen una responsabilidad y cada uno de ellos debemos cargar esta carga en oración y buscar a Dios. Y me gusta mucho porque el apóstol Pablo dice que él doblaba sus rodillas y es la misma actitud que tenía el profeta Elías. Elías doblaba, se postraba y dice que ponía su rostro entre las rodillas. Y fíjese qué interesante, ¿no? Porque a veces nosotros crecemos teológicamente, crecemos en el conocimiento escritural de la palabra, pero nos alejamos de la oración. Tenemos mucho conocimiento bíblico, pero poco ejercicio espiritual. Y eso es muy peligroso. Como también es muy peligroso que hay personas que tienen mucho de oración y no leen la Biblia. Entonces, en el afán, en la euforia de la oración, se guían por la emoción de lo que están sintiendo y se alejan del texto. Y empiezan a pedir y a hacer cosas que no están en la Biblia. Tienen buenas intenciones, pero no está bien. Entonces, lo correcto es que nosotros tengamos ese sentir. Entendamos que nos debemos someter al peso que Dios nos dio para poder buscarle en oración, en clamor, en ruego. Ahora, fíjense esto. Debe ir acompañada nuestra oración con una comprensión profunda de la palabra de Dios. Los avivamientos siempre vienen con personas que tienen conocimiento de Dios y vida de oración. Amén. Gracias, mamá. Debemos ser personas de oración, pero nuestra oración deben ser oraciones que tengan contenido. Seamos cabales, busquemos que nuestras oraciones sean oraciones a la altura de nuestro conocimiento de la revelación de Dios en la palabra. Y que nuestros conocimientos estén cargados de pasión y de oración y de ruego delante de Dios. El peso de lo que hemos decidido hacer
para Dios siempre nos tiene que hacer caer de rodillas, siempre. Si lo haces de taquito, si haces, esto yo lo sé hacer, eso no lo estás haciendo dignamente para Dios. Te tienen que temblar las patas cuando vas a servir a Dios. Te tienen que temblar las patas, porque Dios es un Dios santo, santo y santo. Hay personas que vienen a servir a Dios y no le importa, viven su vida disoluta y el domingo se acuerdan, vamos a cantar a Dios. Cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Dice, doblo mis rodillas, y Él hace que la gente se enfoque en algo muy claro. Dice, doblo mis rodillas delante de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De Dios proviene todo. Él dice, hey, amigo, de Dios viene todo. Todo lo que existe viene de Dios. Así que debemos entender que todo lo que tenemos proviene de Dios. Nosotros venimos de una familia que Dios preparó. Tenemos el nombre que tenemos porque Dios nos puso nombre desde antes de la fundación del mundo. Que nosotros nos llamemos Roberto, Raulito, Marta, Josefina, Andrea, es porque Dios dice, yo te puse nombre, mío eres tú. El primer regalo que tenemos es el nombre, ¿sabían? Por eso dice, cuando te vas a hacer un trámite, dice, ¿cuál es su gracia? Es un regalo. El primer don que tenemos es nuestro nombre, cuando llegamos a este mundo. Y ese nombre ya lo planificó Dios. Y dice la Biblia que cuando nos encontremos con el Señor en el cielo, así como acá cuando nacemos se nos da un nombre, cuando lleguemos al cielo, dice que Él nos va a dar un nuevo nombre, que solamente Él conoce. Y cuando nosotros estemos con Él, Él nos va a decir un nombre que nadie más conoce y nosotros vamos a saber que somos nosotros. Eso es maravilloso. Pero de Él recibe nombre todas las cosas, tanto espirituales como materiales, tanto sea lo vegetal, lo animal, lo humano, todo. Nosotros muchas veces pensamos que la bendición que recibimos de Dios empieza cuando conocimos a Jesús, y no es así. Creemos que la bendición que tenemos de Dios es solamente la bendición evangélica, que comienza con la salvación, y no es así, porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Él planificó cómo íbamos a nacer, cuántos pelos tendríamos en la cabeza. Todo Dios lo planificó, todo lo tenemos por Él. Entonces el apóstol Pablo le dice, hey amigo, no importa cuán diferente vos te veas del otro, el que los creó a todos es uno solo. Así que, en definitiva, para Dios somos todos iguales delante de Él. ¿Entienden? Puede ser muy bueno en muchas cosas, pero para Dios somos todos iguales. Qué interesante que el apóstol Pablo dice, yo me pongo de rodillas, me pongo a clamar, me pongo a buscar delante de quien recibe y subsiste en todas las cosas. Entendamos que cuando nosotros oramos, debemos orar a alguien que controla todo el universo. Todo. Y Él dice, ¿para qué? Para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria. Y acá es muy interesante que Pablo le dice, yo estoy pidiendo que Dios le dé conforme a la riqueza que Dios tiene en sí mismo. Que no es lo mismo decir que Dios le está pidiendo
Pablo le está pidiendo que Dios le dé de su riqueza. No es lo mismo. Porque fíjense, un rico, un hombre multimillonario, viene en un semáforo y hay un chico que le está pidiendo, le limpia el vidrio. El rico le da unas monedas. Eso es darle de sus riquezas. Le da lo que él quiere. No es lo mismo darle conforme a sus riquezas. Porque ya implica que él le está dando algo de acuerdo a lo que él es. En proporción a lo rico que él es. Dice, Pablo le dice, yo le pido a Dios que él le dé conforme a lo que él es. A las riquezas que hay en él. Y es muy importante entender esto, porque fíjense, de la manera en que nosotros damos, es en realidad como somos. Las personas se muestran verdaderamente como son en la manera que dan. Escucha esto. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Cuándo se lo estás dando? ¿Cuánto le estás dando y por qué le estás dando? ¿Por qué le das a Dios? ¿Cuánto le das a Dios? ¿Cuándo le das a Dios y por qué? Y no estoy hablando de bienes materiales. Estoy hablando de tu tiempo de oración con Dios, de búsqueda, de conocimiento. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios en su palabra? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe por qué no le damos a Dios? Porque nosotros no somos personas que amamos verdaderamente a Dios. Pero fíjense qué distinto que es Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios da y da lo mejor y da en proporción a sus riquezas conforme a su generosidad. ¿Entienden? Dios nos da, pero nos da conforme a lo que Él es. Él no puede dar poco porque es grande. Y su amor se mostró de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Ahora deberíamos preguntarnos a nosotros. Pablo pide que Dios nos dé conforme a sus riquezas. Ahora, ¿cómo le damos nosotros a Dios? Nuestro tiempo de búsqueda, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de venir a las reuniones para buscarle, para adorarle con un espíritu correcto, nuestra comunión con nuestros hermanos, nuestro trato con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo. ¿Saben? Si estamos siendo escasos con Dios, en lo que le damos en nuestra vida devocional para Dios, es que no le estamos conociendo a Él. Porque si realmente le conociéramos, le daríamos todo, sin reserva. Dios nos dio a su Hijo, pero ¿saben? Él sabía que nosotros íbamos a ser como sus hijos. En el plan de Dios estaba que nosotros íbamos a ser como sus hijos. Y Él no solamente nos dio a su Hijo, sino que nos dio a su Espíritu Santo. Y además se compromete en poner sus leyes en nuestros corazones para que nosotros vivamos como su Hijo. ¿Qué estamos dándole a Dios? ¿Cómo le estamos dando a Dios? ¿Por qué? Nuestra vida, nuestra familia,
nuestro tiempo, nuestro tiempo delante de la televisión? ¿Qué estamos prefiriendo? ¿Por qué lo preferimos? Son preguntas que deberíamos respondernos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué no le damos a Dios nuestras palabras? ¿Por qué miramos lo que miramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando eso debería ser algo que deberíamos dar a Dios generosamente. Pero Pablo dice, después de pedir que Dios nos dé conforme a sus riquezas y no de sus riquezas, él dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y fíjense que en nuestra cultura hoy, del estar bien, de lucir sanamente, de vivir una mejor calidad de vida. ¿Usted escucha esa palabra? La calidad de vida es muy importante. No te coma el churro ese con dulce de leche que te va a patear el hígado. Más vale, comete una galletita de arroz. ¿Sí? El apóstol Pablo dice algo. El apóstol Pablo dice, se despreocupa de lo externo. Dice, yo le pido a Dios que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior. Fíjense lo que le dice. Yo pido a Dios que ustedes se robustezcan poderosamente en vosotros, en el hombre interior. Que adentro tuyo vos tengas un físico culturista espiritual. Bueno, si ya no se puede por fuera, tenemos tiempo. Entonces, fíjate, el apóstol Pablo dice, amigo, ya está, por fuera no vas a poder. Amigo, pero por dentro sí, por dentro se puede. Fortalezcanse, tonifíquense, háganse poderosos, pero por dentro. Algunos corremos para estar bellos por fuera, para tonificar nuestro cuerpo, pero eso no es lo más importante, porque nosotros debemos fortalecer el hombre interior. Y fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Él está hablando de que debemos ejercitar nuestro espíritu. Dice, pero evita las fábulas profanas y propias de viejas. Se ve que las viejas tenían un problema. Le gustaba mucho el tema del... Acá no pasa. Ejercítate en, ¿qué dice? La piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene. Dios quiere que seas un físico culturista en el hombre interior. Ahí viene este hombre de oración, de clamor, de búsqueda en la palabra, que viene todos los miércoles, que viene todos los domingos, que adora al Señor, que sirve, que tiene pasión por su hermano, que ora la palabra, que busca la palabra, que edifica a su hermano en sus devocionales. Una persona ejercitada en la piedad, fuerte espiritualmente. El tema es que nosotros muchas veces estamos más obsesionados por la parte exterior, por las chicas, por el pelo. Es muy importante el pelo, muy importante el pelo. Las horas en las peluquerías son claves. Las uñas, yo vi cosas que se hacen las chicas en las uñas que a mí me da miedo. Tengo miedo. Se hacen cosas así y están... invierten, gastan mucho en esas cosas. Y a veces vos le preguntás algo bíblicamente y te mira y dice, ay, no sé. Entonces, ¿cómo yo fortalezco el hombre espiritual, el hombre interior? ¿Cómo yo lo hago? Lo robustezco.
a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de congregarme, a través de ayunar, clamar. Fíjense qué distinto que es. Uno se hace fuerte cuando come, pero el espíritu se fortalece cuando ayuno. Es bueno, muy importante. Muy importante. Pero lo hace por medio del espíritu, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y se acuerdan que nosotros hablamos de que debemos ser llenos del Espíritu Santo? Buscar la llenura del Espíritu Santo, clamar al Señor, y siempre es lo mismo. No es que Dios dice, bueno, hoy le voy a llenar del Espíritu Santo a aquel, pero voy a pasar por alto los medios de gracia que yo di. No, no se puede. Siempre son los mismos: oración, ayuno, clamor, congregarse, buscar la palabra de Dios, servir a Cristo. No se puede. No, pasa que yo estuve viendo un canal de un canal y estuvo pasando un pastor y tiró un no sé qué cosa y yo agarré ahí en la atmósfera y cambió todo. No existe eso. El saco. Que no te pegue el botón, no, a veces unos botones así. ¡Pum! No, no, ¿entienden? A mí me dio, fíjense, el apóstol Pablo podía haber dicho, yo oro para que yo le imparta la unción. No dice eso el apóstol Pablo, no dice. Dice que sean investidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Y somos llenos del Espíritu buscando en la palabra de Dios. Y si no somos llenos del Espíritu, vamos a operar en la carne, vamos a ser carnales. Y ahí empieza a aflorar nuestro carácter. Eso fue lo que vimos este miércoles. Empiezan a aflorar el fruto de la carne y son manifiestas sus obras: contienda, enemistades, celos, peleas, iras. Pablo dice, quiero que sean físico-culturistas espirituales. Lo quiero decir de nuevo. Quiero que te vayas con esa idea. Tenés que estar fuerte espiritualmente. Fuerte. ¿Para qué? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto es muy interesante porque dice, no es lo mismo tener una casa que vivir en ella. Cuando uno va a vivir a un lugar, usted acondiciona la casa y lleva lo más importante. Lilian, si yo tuviera que traer a Lilian acá a esta casa y ella no viviría acá, ella lo primero que iría es ir al lavadero y dice, ¿hay lavarropa automático? Sí, sí. Ya falta menos. ¿Hay heladera? ¿Hay microondas? ¿Hay cocina? Bueno, ahora sí. ¿Por qué? Porque se tienen que dar las cosas para que pueda habitar los requisitos. Esos eran los requisitos que Lilian me ponía. Yo no podría vivir en un lugar donde no hay aire acondicionado, por ejemplo. Sufriría. Y si tuviera otro lugar, me iría a otro lugar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la manera de evidenciar de que Cristo está viviendo conmigo es que yo pueda vivir conforme Él dice en su palabra. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14, 23. Dice, Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? ¿Y qué? ¿Cómo yo sé que Dios está morando en mi vida? Porque yo guardo su palabra. Hay alguno que dice, yo tengo a Cristo en el corazón y vive una vida que no se ajusta a la palabra de Dios. No existe eso. Esa persona está mintiendo. Esa persona se está engañando a sí misma. Esa persona no tiene a Cristo en su corazón viviendo con él. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Para eso es importante.
Porque cuando yo me fortalezco en oración, cuando mi hombre interior está obedeciendo a Dios en oración, lo que hago es me pongo de acuerdo con Dios, me someto a su palabra y Dios viene a morar en mi corazón. Yo me pongo de acuerdo, digo, Señor, yo soy un pecador, yo no sirvo para nada, separado de ti nada puedo hacer. Y ahí Cristo dice, bueno, estoy de acuerdo con eso, me gusta. Empieza su obra en nosotros. Él no requiere nada más de nosotros que nosotros reconozcamos que no podemos. Cuando nosotros decimos, mira, no, ahora vas a ver, ahora van a ver todos que yo puedo. Se va a escuchar fuerte el golpe. Porque después de la altivez está la caída. No es con tus fuerzas, es con la fuerza de Dios. ¿A cuánto le pasó que dijeron, ahora voy a cambiar? ¿No es cierto? Éramos unos tristes y debiluchos promeseros, porque prometíamos cosas que después nunca las cumplíamos, ¿no? Hermanos, debemos ir a donde está Dios y decir, Señor, yo te necesito. Dice, y fíjense, dice, cuando somos fortalecidos en el hombre interior, voy a poner el versículo después, somos fortalecidos en el hombre interior, dice, pasa algo, escuchen. El fin de eso es que seamos cimentados, dice Efesios capítulo 3, afirmados, dice, y cimentados. Dice, ¿para qué? Para que, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el fin? De que arraigados y cimentados. Acá Pablo usa dos ejemplos. Usa el ejemplo agrario de una tierra que está labrada, ya está lista para dar frutos, y los cimientos. La persona que reconoce a Cristo, que se somete a su palabra, que fortalece al hombre interior, tiene dos características. Una, da fruto, y dos, no cae, permanece. Y si cae, no cae por mucho tiempo. ¿Entienden? Dios está interesado en que nosotros podamos ser personas que den fruto. Y que nuestro fruto permanezca. Versículo que sigue, por favor. Se me acabó la tabla, así que voy a predicar de memoria. La batería. Dice, y ahora dice, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Escuchen, Pablo está diciendo, bueno, estás fortalecido, ahora necesitas conocer a Dios. Pasar tiempo y conocer a Dios. Debemos encerrarnos en nuestras casas y empezar a buscar a Dios verdaderamente. Y dice, para que sean capaces de conocer el amor de Dios, que es imposible de conocerse plenamente. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Se está contradiciendo Pablo? No. Lo que él está diciendo es que cuando una persona intenta con todos sus medios tratar de conocer a Dios, se da cuenta que el amor de Dios es tan grande que excede toda comprensión, y en ese entender que nunca va a poder comprender y conocer es realmente donde le está conociendo a Dios, y la plenitud de Dios viene en esa persona, porque esa persona está tan plena de entender esta magnitud tan grande. Dice, estoy asombrado, decía David, mi alma lo sabe muy bien. Si voy a lo alto, allí estás tú. Si voy a lo profundo, allí estás tú. Si corriere al este, allí estás tú. Nadie me puede librar, porque en todos lados allí estás tú. Él estaba sorprendido, absorto. Su mente había colapsado. Y ahí es donde nosotros empezamos a conocer a Dios. Cuando se terminan nuestros argumentos, cuando empezamos a ver al Hijo de Dios muriendo por nosotros, cuando no éramos dignos ni no merecíamos nada de Él, lo único que merecíamos era la ira de Dios. Y Él nos amó tan profundamente. Si no podemos entender eso, es realmente cuando lo estamos conociendo.
A veces tenemos un cálculo matemático, 2 más 2, Dios me amó y se terminó. Y no es así. No es así, el Evangelio es tan profundo, es tan grande que ninguno de los teólogos de toda la historia del mundo lo pudieron comprender completamente. Pero es tan sencillo que hasta un niño de 5 años lo puede entender. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entren y vean. Entren y vean. Es hermoso. Y uno se empieza a deleitar, pero nunca más va a terminar de comprender el amor de Dios que excede todo conocimiento y toda comprensión. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entren y vean. Vean a Cristo. Vean al Hijo de Dios. Vean al Santo de los Santos caminando y llamando. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entren y vean al Santo de los Santos sanando, poniendo las manos sobre los enfermos. Entren y vean al Señor de la gloria bautizándose en el Jordán, identificándose con nosotros, cumpliendo toda la ley. No teniendo un lugar donde recostar su cabeza, padeciendo hambre, persecución. Entren y vean. Y cuando su mente finita colapse en amor y en expectativas de poder conocerle más, es cuando realmente la plenitud de Dios va a venir en tu vida. Debemos volvernos a Cristo verdaderamente. Volvernos a Cristo. Decirle, Señor, yo te necesito. Yo quiero conocerte más. ¿Cómo pudiste amarme? ¿Cómo podés perdonarme? Y saben, el amor de Dios es tan grande que Efesios capítulo 1 dice, del 1 al 12, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nos reconcilió. El amor de Dios comienza antes de la creación del mundo. El amor de Dios envió a su Hijo. El amor de Dios cargó nuestros pecados sobre el cuerpo santo y justo de su Hijo. Lo partió por amor a nosotros. El amor de Dios levantó a Cristo de los muertos, avergonzando a Satanás y a la muerte misma, dejando la tumba vacía. Ascendió a su Hijo y lo puso a su diestra, y ahora el Hijo intercede por nosotros. El amor de Dios no puede ser calculado, no puede ser entendido, no puede ser comprendido con nuestra mente, solamente podemos experimentarlo. Y el amor de Dios dice, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El amor de Dios dice, yo me llevo a estos conmigo. Van a tener el cuerpo de gloria que tiene mi Hijo hoy. Esa es nuestra esperanza. Ese es el amor de Dios. Ese es Dios. Debemos buscarnos. Dice que todos podamos comprender, todos. Debemos buscar a Dios en amor, en obediencia. Quisiera hacer un repaso para que cerremos orando. Número 1. ¿Estamos orando verdaderamente y hay peso en nuestro corazón por lo que estamos pidiendo? Entendemos que todo
viene de Dios y que el que está al lado mío, Dios lo hizo igual que a mí. ¿Estamos deseando ser fortalecidos en el hombre interior o nos importa más lo que ve el mundo de nosotros por fuera? ¿Estamos ajustándonos a la palabra para que Cristo more, para que venga Cristo a morar en nosotros? Para que sea un lugar donde se refleje la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Estamos siendo generosos con Dios como Él fue con nosotros? Y por último, ¿estás esforzándote en conocerle a Dios? ¿En Cristo? Yo a todas las respuestas le dije, no, Señor, no. No estoy orando como quisiera, no estoy viviendo tan profundamente en tu palabra, no estoy siendo generoso como tú fuiste conmigo. Quisiera poder. Pero hay algo que me pesa en el corazón, es a partir de este domingo vamos a dar y vamos a empezar a estudiar los atributos de Dios. Y vamos a hacer lo que decía el apóstol Pablo: entren y vean. Vean su santidad, vean su justicia, vean su poder, vean su perdón, vean su misericordia. Entren y vean. Entren y vean. Señor, te damos gracias. Necesitamos profundamente de ti, Señor. Necesitamos que tú nos hables. Señor, queremos entrar a ver y que esta oración que hizo el apóstol Pablo se pueda cumplir en nosotros. Queremos ser fortalecidos en el hombre interior. Queremos conocerte más. Queremos poder recibir conforme a tu generosidad, conforme a tu amor, ser fortalecidos, amoldarnos, conformarnos a tu palabra. Que tú puedas morar en nosotros, que se cumpla esta promesa que dice: vendremos a Él y haremos morada en Él. Señor, y te pedimos también, en el nombre de Jesús, que podamos empezar a conocerte a ti. Tal vez, y esto es así, nunca por toda la eternidad vamos a terminar de conocerte. Pero en la medida en que vamos conociéndote más y más, y nos quedamos perplejos ante tu majestad y tu hermosura, Señor, tu plenitud viene a nosotros. Y queremos andar en ese gozo, en esa plenitud de saber que tú eres tan maravilloso y tan bueno y nos amaste de tal manera que nosotros nunca lo vamos a poder comprender. Pero de que lo disfrutamos, Señor, lo disfrutamos. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú operes en nosotros y que podamos juntamente como iglesia crecer en el conocimiento de ti. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.